Vamos ahora con el mensaje, ¿no? Con la predicación. Sé que estáis los niños y entonces a veces cuando los que predicamos no os tenemos en cuenta, pues hay cosas que no se entienden tanto, ¿no? Pero vosotros conocéis, los niños de la iglesia, la historia de las plagas en Egipto. Lo habéis visto en la película de antes y creo que la enseñanza principal que vosotros podéis quedaros, y los demás también, es que en ese enfrentamiento entre el faraón y Moisés, en esa lucha de poderes, el que finalmente triunfa es Dios, ¿no? Es Dios quien tiene todo el poder para vencer al Dios que en ese momento era el faraón en la tierra. Y bueno, seguro que vais a pillar también algunas otras cosas que vamos a compartir. A mí me gustaría resumir muy rápido lo que llevamos viendo hasta ahora. Hemos visto que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto muchos años, que Dios escuchó el clamor del pueblo y preparó un libertador, que era Moisés, para que los sacara de allí. Hemos visto que a Moisés le cuesta aceptar ese reto y pone excusas y, bueno, el Señor tiene que trabajar con él, ¿no? Eso lo hemos estado viendo en el campamento, los jóvenes, con Moisés peinado. Ese proceso de transformación que Moisés tiene en su encuentro con Dios. Finalmente Moisés es valiente, obedece y se va a ver al faraón y dice: oye, faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y lo que ocurre, que es lo último que hemos visto en las predicaciones hasta aquí, es que el faraón se enfada, claro, no va a ser tan fácil la cosa. Faraón se enfada y endurece las condiciones de los hebreos, ¿no? Y de hecho, faraón, hay una palabra que se repite muchísimo, es que se endurece. Faraón endurece su corazón y no deja ir al pueblo. Lo que nos toca hoy es muy largo y no, es imposible. Es desde el capítulo 7, versículo 14, hasta el 12, 36. No podemos leerlo todo y no lo vamos a leer, ¿no? Pero sí que vamos a ver cuáles fueron esas plagas. Y lo que hemos de entender, que es muy simple, es que cada vez que Moisés se presenta delante del faraón y le insiste en que deje ir al pueblo, el faraón se resiste, dice que no, y entonces es cuando viene una plaga. Y así se va repitiendo esa escena hasta 10 veces, ¿no? De tal manera que al final la última de las plagas es muy dura, muy fuerte, terrible, porque mueren los primogénitos, mueren todos los hijos mayores en las casas de los egipcios y finalmente faraón deja ir al pueblo. Eso es lo que vamos a estar viendo, o lo que es esta historia que va desde el 7 hasta el 12. Es una lucha de poder, que al final quien vence es Moisés, o Dios, mejor dicho. Me gustaría poner un cuadro, si el Mar puede ponerlo, no sé si se va a ver bien. Es un cuadro, vale, no es un cuadro. Yo sí tengo un cuadro, ¿veis? Este es mi cuadro. Yo me he hecho un cuadro porque se visualizan todas las plagas así y me va bien así, ¿no? ¿Cuál es la primera plaga? Bueno, ahí lo tenéis, en rojo además. Que el agua, el del río, se convertiría en sangre y entonces esto es lo que pasa. La primera plaga, el agua, el Aarón pone la vara en el río y se convierte en sangre, se mueren los peces, etcétera, etcétera. La segunda plaga es lo de las ranas, que salen ranas de todas partes y tienen ranas en la cocina, en el lavabo, en la cama, en el trabajo, en todas partes. Y veis el lenguaje, ¿no? Vuelve para atrás un momento. Si no los quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. La siguiente es la que íbamos a poner. Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos. O sea, hay piojos en los hombres y en los animales, pues imagínate una plaga de piojos, pues lo que conlleva, ¿no? La cuarta plaga
es de toda clase de moscas, lo tenéis ahí en rojo. He aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, toda clase de moscas. La siguiente plaga es la de los ganados, de manera que mueren. Asnos, caballos, camellos, vacas, ovejas, mueren el ganado. La siguiente plaga es úlceras. Úlceras en la piel, ¿no? Hay un sarpullido y tienen úlceras y los hombres y las bestias por todo el país de Egipto. En la tierra de los hebreos no, allí no pasaba esto. En la tierra de los egipcios sí. La siguiente es esta que habla del granizo. Veis que es un texto que hemos leído. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto. Y la siguiente es la plaga de langostas, que esto lo hemos visto en la peli, ¿no? Como las langostas vienen y arrasan. Si quedaba algo en pie con el granizo, pues las langostas vienen y lo... Y la siguiente ya... la 9 es las tinieblas, en el capítulo 10, y la última es esta que dice que es la definitiva, ¿no? Ha habido una lucha ahí, es una lucha de poder entre el faraón y Moisés, o Dios y el faraón, y la última plaga, que es esta, es la que al final sí que hace ceder al faraón por fin. Claro, esto es muy fuerte. O sea, esto que ocurre aquí, y de hecho nosotros lo leemos así, venga, ¿no? Como en las historias de la Biblia, pero hay muchas personas en el mundo en que vivimos que cuestionan que Dios sea un Dios bueno cuando hace ese tipo de cosas, ¿no? Ahí dice que pasaré por medianoche, saldré y morirá todo primogénito. Y es lo que pasó. Murió todo primogénito y al final salieron. Vale. Esto es un poco, si hiciéramos la lectura de todos los capítulos, veríamos todas esas plagas. Hay una cosa muy interesante que vimos con Moisés peinado en el campamento, y os animo, cuando recibáis, yo le pido a Esther que os mande un audio de la tercera predicación de Moisés, porque en toda esta historia de la lucha esa entre Moisés y Faraón, hay 3 momentos que Faraón parece que cede. Sí que cede. No sé si los que estaban en el campamento se acuerdan. Cede, pero con condiciones. Le dice a Moisés, mira, vale, te puedes ir, pero el culto lo tenéis que hacer aquí en Egipto. Eso de irte 3 días de camino a no sé dónde, al desierto, no. Lo haces aquí. Moisés dice que no. La segunda vez que negocia un poco, dice, te puedes ir, pero a tu mujer y a los hijos, en general, los dejas aquí. Y Moisés dice que no, que o se van todos o no se va ninguno. Y la tercera vez, que al final parece que cede, el faraón le dice, te puedes ir, pero el ganado se queda aquí. Y entonces Moisés contesta que ni una pezuña de su ganado se va a quedar en Egipto, ¿no? Todo eso tiene su explicación y está muy bien la predicación de Moisés peinado. Os recomiendo, cuando lo recibáis, escucharlo, porque tiene que ver con este texto, ¿vale? Entonces, dicho esto, yo voy a pasar directamente a lo que podemos aprender. ¿Qué podemos aprender de esta historia, de esta lucha de poder, de estas manifestaciones de la naturaleza en Egipto en aquel momento para que finalmente salieran los israelitas? Lo primero son 2 enseñanzas que están en esta historia, pero que me llevan a 2 más, o sea que serán 4. Van en cascada, ¿no? Van cayendo. Y os aviso que no es un mensaje fácil, porque estamos hablando del Dios que en ese momento está juzgando a un pueblo. Y vamos a hablar de ese Dios, de cómo es Dios, ¿no? La primera enseñanza para mí, que ya un poco lo hemos hecho en lo que venimos haciendo en el culto, la primera enseñanza que yo tengo, que pueden haber muchas más, es el dominio absoluto que tiene Dios sobre la creación, ¿no? Esto es lo que vemos. Perdón. Pongo esto aquí. El dominio absoluto que tiene Dios sobre la creación, la naturaleza, la vida humana y el poder humano. Es un dominio total. O sea, ¿quién puede hacer todo eso que ocurrió allí
en Egipto, ¿no? ¿Quién lo puede hacer? De hecho, los propios hechiceros del faraón en la tercera plaga dijeron, dedo de Dios es esto. Dedo de Dios. Los propios hechiceros del faraón reconocieron que solamente Dios, el Dios de verdad, podía hacer lo que estaba pasando allí. Y como hemos dicho antes, la aplicación más inmediata de esta verdad bíblica, que es que Dios tiene dominio absoluto sobre todo, ¿cuál es? ¿Cuál es la aplicación inmediata? Éxodo 15. Adorar. Es ponernos de rodillas. Es quedarnos asombrados. Es reconocer la grandeza de Dios. Es lo que hace Moisés. Es lo que hace Moisés en el capítulo 15 y de hecho, como tenemos el cántico ahí, que no lo vamos a leer todo, pero ¿os acordáis que hemos mencionado algunos textos, ¿no? ¿Quién acaba diciendo, quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? O sea, está tan asombrado Moisés, está tan asombrado el pueblo, que la reacción natural, y en nuestro caso debería ser igual, la reacción natural es asombrarse, es admirar, es adorar, es caer de rodillas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién? ¿No? Esto ha de formar parte de nuestra adoración, nuestra alabanza. De hecho, si en el culto, en los cultos en general, no hablo de este hoy, sino de nuestros cultos, no hay ese sentido de asombro, de admiración, de una admiración con mucho respeto, ¿no? De este Dios que tiene el dominio total sobre todo, es que algo no hemos pillado de la revelación que Dios nos da a través de estas historias. La adoración de verdad implica asombro, implica silencio, implica cantar, implica reconocer. Y eso nos tenemos que dedicar como pueblo de Dios. ¿Os acordáis cuando los discípulos de Jesús veían a Jesús haciendo milagros y cuando calma la tormenta, ¿qué dicen los discípulos? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Se quedan asombrados, ¿no? Y nosotros también como los discípulos, también como Moisés, también como otros tantos en la Biblia, también como haremos algún día, como dice Apocalipsis, tenemos que parar y decir, digno eres. Y no solo por lo que Dios haga en relación a nosotros, que este también es un aspecto importante de la adoración. A veces nuestra adoración está muy centrada en que Dios me ama, lo cual es cierto, y venimos y le damos gracias. Pero hay que ir un poco más allá. No es solo lo que Dios hace en relación a mí, por lo que le adoro, es sencillamente por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Y entonces lo reconozco, lo admiro, se lo digo, aplaudo, le hago un homenaje, venimos el domingo, cantamos. ¿Por qué? Porque es ese Dios que se nos ha revelado. La segunda enseñanza, que es esta más durilla, es que lo que vemos es que Dios juzga y castiga la soberbia y la arrogancia y la maldad humana. Yo no sé si se oye como un eco o algo así. Yo no lo noto, por si lo podéis arreglar. Dios juzga y castiga y juzgará y castigará mañana la arrogancia, la soberbia y la maldad del ser humano. Dios no tolera el pecado, no lo tolera. Y esto es lo que vemos en las plagas, que el faraón es soberbio, que el pueblo era idólatra. ¿Os acordáis que habían matado a los niños varones de los hebreos? Y uno podría pensar, se han olvidado, ¿no? No hay juez, no hay nadie que haga justicia. No. Aquí hay justicia. Dios hace justicia contra esa nación, porque no tolera el pecado. ¿Y sabes a dónde nos lleva esto? Esto nos llevará de nuevo a adorar a Dios. Será una aplicación de este punto. Adorar a Dios por su justicia. No sé si lo hacemos habitualmente. Nosotros alabamos a Dios por muchas cosas, pero
por su justicia, porque Él hace justicia, porque algún día hará justicia. Alabarle, adorarle. Una segunda aplicación será confiar en su justicia. A muchos nos duele, no tanto como debiera, pero nos duele cuando vemos en Corea del Norte, en Nigeria, cómo revientan a nuestros hermanos en la fe por ser cristianos, ¿no? Bombas en Nigeria, en Corea no son bombas, los torturan hasta que se mueren. Yo confío en la justicia de Dios, que Él juzgará y castigará el pecado y la soberbia y la maldad del ser humano. Y el hecho de saberlo y que tú y yo lo sepamos nos tiene que dar tranquilidad de que Dios hace justicia. Y la tercera aplicación de este punto es que tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio porque, mira, ayer entrevistaban en la tele al alcalde de Alcanar, no sé si visteis esa entrevista, y le preguntaba el periodista, ¿había alguna predicción meteorológica para poder haber avisado al pueblo de que no sé qué podían haber hecho, la verdad? Pero bueno, igual sacar los coches, llevarlos a otro lado. Dice, no hubo ninguna predicción meteorológica, ni europea, ni nacional, ni catalana, que dijera que esa tormenta iba a pasar allí. Pero ¿y si lo hubiera habido? ¿Había que avisar? ¿Habría que avisar de la catástrofe o no? Sí, ¿no? O sea, ojalá pudiera haber modelos meteorológicos que pueden predecir lo que va a pasar para poder avisar a la gente de lo que va a pasar. Y si no avisamos, ¿qué pasa? Es como que nos da igual la gente, ¿no? Pues que se lo lleve el agua y que se mueran y que pierdan todo. Claro, cuando uno contempla esta historia del Dios que juzga y que juzgará y que no pasa por alto y que finalmente, al final del mundo, lo sabéis, ¿no? Que hay un juicio, uno tiene que avisar. ¿Os acordáis Jonás? Que no quería ir a Nínive, pero el Señor le mandó. ¿Por qué? Porque iba a haber un juicio sobre la ciudad de Nínive, iba a ser destruida. Pero en la misericordia de Dios, Dios envía a Jonás a ver si se arrepienten. Y se arrepienten. Mira tú, un pueblo absolutamente pagano que no tenía nada que ver con Dios, que no querían saber nada de Dios, que iban a ser destruidos, se arrepienten por el aviso del profeta. Así que esa aplicación es para nosotros también. Nos tiene que importar lo que va a pasar, el destino del que está a nuestro lado. Si no avisamos, es que no amamos. Mirad, ¿cómo sabemos que las plagas tienen que ver con la justicia de Dios? Lo leímos en Génesis 15. Génesis 15, 13 en adelante, que son palabras que el Señor le dio a Abraham, ¿no? Cientos de años antes que pasara lo que estamos viendo hoy, ya el Señor le dijo a Abraham lo siguiente: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. Y ahora atención, versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Que la palabra que usa Dios aquí para anticipar lo que ha de pasar y para sintetizar lo que eran las plagas es juzgaré yo. La nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Es decir, las plagas son el juicio de Dios contra Egipto. De hecho, en el capítulo 12, ya cuando la última de las plagas, dice, pasaré, en el Éxodo 12:12, pasaré aquella noche por la tierra, heriré a todo primogénito, dice, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Es lo que dice el Señor. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, Éxodo 12:12. Era un juicio lo que estaba pasando con las plagas. No era solo una lucha de poder, no era solo una pelea entre dos, a ver quién gana. Era un juicio contra una nación. ¿Por qué razón? Dios lo sabe. La idolatría, la soberbia, el genocidio de los niños, Dios lo sabe. En el fondo, nosotros descansamos en la justicia de Dios que sabe por qué juzga.
Lo que está claro es que Dios juzga y castiga la maldad y la arrogancia del ser humano. Pero esto, ¿verdad que este lenguaje no nos gusta? No sé cómo os sentís ahora mismo, ¿eh? Cuando desde el púlpito se dice, no, nos gusta más hablar del amor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, que Dios está conmigo, que Dios nos cuida, que saldremos de esto, que tenemos esperanza, que iremos al cielo. Pero cuando hablamos de Dios que juzga, dicho así, o lo leemos aquí, porque no hace falta que yo ponga ningún tono, solo con leerlo, lo que dice la Biblia, ya te da como un poco de cangueli, ¿no? Pero es que la realidad de Dios es todo. Nosotros no podemos seleccionar lo que más nos guste de Dios, ni podemos escoger lo que la Biblia diga, lo que no nos gusta no y lo que nos gusta sí. Dios es todo lo que sabemos, y esto también. Fíjate que en toda la Biblia aparece esta idea del Dios que no tolera el pecado. No lo tolera. Le dijo a Adán y Eva, si comes, morirás. Si comes del fruto este que no tienes que comer, morirás. Y no se mueren físicamente, pero les dice, con dolor trabajarás en la tierra, con dolor parirás, y los expulsa del huerto. ¿O no? No soy yo quien lo hizo, fue Dios. Le digo para que no me miréis mal a mí. O sea, es Dios quien expulsó a Adán y Eva del huerto por causa de su desobediencia. Entonces ahí se juzga el pecado y se castiga el pecado. ¿Qué pasa luego cuando la humanidad crece y llega a su colmo la maldad? ¿Qué viene? Un diluvio. Un diluvio. ¿Qué es el diluvio universal en la Biblia? Es un juicio de Dios por culpa de la maldad del ser humano. Fíjate que he encontrado un texto que es muy fuerte, segunda de Pedro 2, que dice así, fijaos en el lenguaje, El lenguaje te asusta un poco, pero igual hay que asustarse un poquito. Igual va bien asustarse un poquito, ¿vale? Luego diré por qué. Dice, Dios no perdonó, segunda de Pedro 2:4, a los ángeles, habla de antes del diluvio, a los ángeles cuando pecaron, los ángeles, ¿no? El lucero de la mañana, los ángeles que cayeron del cielo. Dice, no perdonó a los ángeles, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas. Me parece fuertísimo el lenguaje. Reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pedro está haciendo una lista de cosas que Dios no ha perdonado, que ha juzgado y que ha condenado. Pero dice que a Lot sí que lo salvó de esa destrucción y concluye en el versículo 9 que el Señor sabe rescatar a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. La conclusión del apóstol Pedro. ¿Sabéis que Mateo 25 dice Jesús? No lo dice Pedro ni lo dice el Antiguo Testamento. Jesús dice que cuando el Hijo del Hombre venga, Mateo 25, 31, cuando venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono y serán reunidas todas las naciones y apartará a los unos de los otros, a las ovejas de los cabritos. Y acaba en el 46 diciendo, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Algunos han dicho que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios de Jesús. No sé si os suena esta frase. Predicadores, teólogos han dicho el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios de Jesús. Pero aquí es Jesús que está hablando de que habrá un juicio y que unos irán a un lado y otros irán a otro lado. Y cuando ya por fin Jesús está resucitado, la iglesia está siendo perseguida y Jesús envía su mensaje, el mensaje del Apocalipsis, a aquellas iglesias que estaban sufriendo la persecución de los romanos, dice cosas que son para asustarse también, ¿no? Depende de en qué punto uno esté. Cuando se abren los sellos, ¿suena el Apocalipsis? Ayer los jóvenes decían alguno que quería estudiar Apocalipsis. Hay sellos, hay copas, hay trompetas que son los juicios de Dios. Son los juicios. Dice Apocalipsis 6:12, cuando abrió el 6º sello, he aquí hubo un gran terremoto
y el sol se puso negro, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, y el cielo se desvaneció como un pergamino, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron, dice, cuando se abrió ese sexto sello. Se escondieron y decían a los montes: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Qué frase más paradójica, ¿no? ¿No suena paradójico o contradictorio la ira del Cordero? Pero ¿no era el Cordero Jesús calladito, sacrificado en la cruz como un cordero? Y aquí lo que está diciendo es que el día que se abra ese sexto sello, dice, escondernos del rostro de aquel que está en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hay un artículo de José de Segovia sobre este tema, ¿no? Contestando a un teólogo liberal que hablaba de que el Dios de Jesús es diferente al Dios del Antiguo Testamento. Por último, en este punto me gustaría decir una cosa que, mira, es una curiosidad, si se puede llamar así. En Apocalipsis también se habla de plagas en esos juicios, y resulta que he encontrado dos que son las mismas que en Egipto. En Apocalipsis 15 habla, o en el 16, ahora no recuerdo, en el 3, que hay un ángel que derrama su copa sobre el mar y el mar se convirtió en sangre. Y luego en el 21 dice que cayó del cielo, el séptimo ángel derramó su copa. Las copas y los sellos son juicios, ¿vale? Eso para que os situéis. Y cayó enorme granizo como del peso de un talento. Bueno, sé que me he extendido, pero fijaos cómo toda la Biblia nos está diciendo que Dios juzga y castiga la soberbia y la maldad del ser humano. Toda la Biblia. Y que finalmente algún día eso terminará en ese juicio final. ¿A qué nos lleva esto? Un poco de tembleque. Si tú eres un hijo de Dios, te lleva a adorarle, porque esto aún le magnifica más todavía. O sea, no, el Dios que es justo, te lleva a confiar en su justicia y te lleva a correr para avisar. Hay que avisar. Va a caer un granizo, dice aquí como el peso de un talento. ¿Sabes qué es un talento? Los granizos con el faraón igual eran así. Un talento es así. Imagínate que te cae en la cabeza un granizo de un talento, ¿no? Es más fuerte. Bueno, ya sabéis que el lenguaje apocalíptico es muy simbólico y entonces, bueno, no quiere decir que sea así de ese tamaño. Hay una tercera reflexión que me gustaría hacer, que se deriva de esta segunda que hemos hecho. Y es que no está en el texto nuestro, no está, pero para mí se deriva. Y en este acercamiento que estamos haciendo a este Dios así que nos da como mucho respeto, ese respeto se tiene que trasladar a la Iglesia. Porque el Dios que juzga no solo juzga y castiga el pecado de la humanidad en general, de los faraones, los emperadores, los coreanos del norte. No es solo eso, sino que también el Dios que juzga y castiga a las naciones, y lo va a hacer, y lo está haciendo, también juzga y castiga el pecado de su pueblo. Esto no sé si nos hace más gracia o no. Es lo mismo en un lado que en el otro, pero con diferencias. Hay algunas diferencias. Normalmente cuando se refiere al pueblo habla de disciplina, ¿no? Porque cuando tú tienes un hijo y lo quieres, si necesita disciplina, pues lo haces disciplina con él, pues para que corrija, etcétera, ¿no? ¿Sabéis lo que pasó nada más salir Israel de Egipto y llegar al monte Sinaí cuando recibieron la ley? ¿Sabéis lo que pasó allí? Que hicieron los jóvenes lo saben,
¿Qué hicieron los israelitas? Un becerro de oro. Porque Moisés tardaba en bajar de la montaña, hicieron un becerro de oro. ¿Y sabéis cómo acaba esa historia? Que se comen el becerro, licuado, y mueren. Mueren, literalmente, mueren cuando Moisés dice, ¿quién está por Jehová? Los que se apartaron, murieron. ¿Sabéis qué pasó cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida y ya tienen que entrar a conquistar la tierra y no quieren porque no les da la gana, porque son rebeldes? ¿Sabéis qué pasa? Que Dios castiga a su pueblo que había liberado a estar vagando 40 años por el desierto, hasta que se muriera toda aquella generación. ¿Sabéis qué pasa con el reino ya establecido cuando se dividen y los del norte son arrasados por el imperio asirio? Que Dios había enviado profetas para avisar, oye, dejaros de idolatría, sois mi pueblo, adorarme a mí solamente, no adoréis a los demás, porque si no vendrán los asirios. Aviso, 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 al final llega el imperio asirio. ¿Sabéis qué pasa 100 años después con los de Judá y Jerusalén? Que viene Nabucodonosor y arrasa Jerusalén, se lleva todo, lleva a la gente. ¿Cuántos años están allí? 70 años. O sea, Dios no juega con el pecado, ni con las naciones, ni con su pueblo. Y en el Nuevo Testamento vemos a un Jesús que asombra, la verdad, porque no hay tantos episodios así, pero hay un episodio de Jesús. Sabéis que Jesús estuvo un año predicando en Galilea, ¿no? Lo que llaman el año de Jesús, año y algo. Lo primero que hizo Jesús cuando ya se bautiza y supera la tentación en el desierto es ir a Galilea, y allí está un año. Un año visitando las ciudades de Corazín, Betsaida, Capernaum, Caná de Galilea, todas esas ciudades, haciendo milagros, predicando. Fíjate lo que pasa en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 20, dice que después de ese año y pico, empezó a reconvenir, o sea, a exhortar a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. O sea, el amor de Jesús les llevó a Galilea a predicar y a sanar. Pero luego empieza a reconvenirles, a exhortarles. Dice, pues no se habían arrepentido y les dice, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, que eran ciudades. Dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Por tanto os digo, dice Jesús, no lo digo yo, lo dice Jesús. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y lo mismo ocurre con Capernaum. Y tú, Capernaum, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ese es Jesús, Ese es Jesús que nos gusta, que bueno, que va con nosotros, que murió en la cruz. Está avisando de que cuando uno escucha la palabra y no se arrepiente, lo que viene es juicio, porque no juega con el pecado. Jesús tampoco. El Dios del Antiguo Testamento no juega y Jesús tampoco juega. Por último, los mensajes de Jesús a las iglesias del Apocalipsis. ¿Sabéis cómo son? Son muy justos. ¿Os suenan los mensajes a las iglesias del Apocalipsis? Tiatira, Éfeso, Pérgamo, Sardis, Laodicea. Yo conozco tus obras. Así empieza Jesús. Es Jesús quien está hablando, no es otro, es Jesús. Conozco tus obras, por ejemplo, en la primera iglesia, la de Éfeso. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. O sea, en la iglesia de Éfeso, una iglesia cañera, una iglesia muy trabajadora, muy activa y tal. Pero dice, Apocalipsis 2:4, perdón, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido.
palabras de Jesús. ¿Son duras? ¿Son claras? ¿Qué persiguen esas palabras? ¿Qué persiguen? No persiguen machacar, persiguen provocar a la reflexión y al arrepentimiento, lo cual es amar. Pero te está avisando, si no te arrepientes, vendré a ti pronto, dice, vendré a ti pronto y quitaré el candelero. O sea, vas a desaparecer como iglesia. Vas a desaparecer como iglesia. ¿Sabéis? Solo menciono una iglesia más, la de la Odisea. Recuerdo en una clase que estaba recibiendo una clase de teología sobre la iglesia. Esto lo he contado, creo, pero no sé si os acordaréis. Supongo que no, porque no te puedes acordar de todo lo que oyes, ¿no? Pues estábamos escuchando a un profe de teología hablando de la iglesia, de cómo tenía que ser la iglesia, de las relaciones en la iglesia unos con otros, de la relación del liderazgo con las ovejas, ¿tal? Y mencionaba Apocalipsis 3:20. ¿Os suena Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Versículo 19. Lo leemos de Apocalipsis 3. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces me dijo el profe, yo con ese versículo tengo problemas. Un profe de la Biblia, ¿eh? O sea, el 20 sí te gusta, pero el 19 no te gusta. Entonces, ¿qué vamos a escoger? ¿El que nos gusta y el que no? Yo reprendo y castigo, y utiliza la palabra castigo, a todos los que amo. Es decir, la manera en que Dios trata con el pecado no es un tema de voy a ir a por esta gente a cargármelo. No, es que los amo. Y por eso los reprendo, los corrijo, reprender, corregir, y los castigo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sabes qué le pasaba a esta iglesia en la Odisea? Una iglesia, como una iglesia como la nuestra, que decían, habían llegado a una espiritualidad tal que decían, ya no tenemos necesidad de nada, no necesitamos nada. En la relación con Jesús lo tenían tan apartado que era como no necesitarle, como, ¿no? Porque dice, porque vosotros decís, sois ricos y os habéis enriquecido y tal y cual, y les dice, pero vosotros sois pobres, desnudos y no sé qué más. Os digo que vengáis a mí y compréis de mí. Bueno, o sea, una iglesia que era autosuficiente, una iglesia que ya no necesitaba, que Jesús está en la puerta. Imagínate que Jesús no está aquí dentro y está en la puerta, llamando, pobret, ¿no? Pobrecito. Los cristianos que amamos a Jesús, hemos dejado a Jesús en la puerta. Claro, Jesús dice que quiere cenar, pero también dice que te reprende y te castiga. Las dos cosas son verdad. No podemos tener problemas con uno y preferir el otro. Las dos cosas son verdad. El último texto. El último texto me interesa. Sé que hay mucho texto aquí, pero como prediqué en julio y no he predicado hasta hoy, hoy me entretengo un poco más. He preparado más comida. Más comida. Tiene que ver con el tema. Sé que es intenso todo esto, pero me parece que hace falta. Que me hace falta a mí, en primer lugar. Y que hace falta al pueblo de Dios en general. El autor de la carta a los Hebreos, en su capítulo 12, ¿sabéis que la carta a los Hebreos es una carta que se escribe a una iglesia en peligro de apostasía, peligro de extinción, donde ya algunos ya no iban al culto? Dice, no dejéis de congregaos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Era una iglesia que ya peligraba la fe. Y allí dice, Hebreos 12, cuando dice, poner vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual resistió, Versículo 4 dice, porque aún no habéis vosotros resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice, si soportáis la disciplina,
Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, palabras fuertes, bastardos y no hijos. Por otro lado, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos padres nuestros, los terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios disciplina a sus hijos para que participemos de su santidad. Y es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza. A nadie le gusta que lo disciplinen. Pero, dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Este texto de la disciplina, todo esto de la disciplina y el castigo, ya igual ya se estáis saturando, ¿no? Un poco, ¿o qué? Pero fíjate cómo la idea, cuando estamos hablando del pueblo de Dios, no digo que con el mundo no sea así, es el amor. Es el amor. El que ama, si hace falta, disciplina. No estoy diciendo que cuando hay algo en la iglesia, por ejemplo, o en mi hijo, lo primero que tengo que hacer es fusilarlo. No estamos diciendo esto. Porque hay otras cosas. Muchos tuvieron avisos, la enseñanza primero, la corrección, los avisos. Pero si hace falta disciplina, ¿qué? Dios lo va a hacer contigo. ¿Sabes que si tú pecas y no te arrepientes de verdad, porque nosotros somos expertos en arrepentirnos de mentira, Dios te va a disciplinar? Y no pasa nada por decirlo así de claro, porque es por amor. Si Dios nos ama, como a hijos, nos disciplinará. ¿Para qué? Pues para que podamos corregir, para que participemos de su santidad. Entonces la aplicación de este tercer punto sería, querida iglesia, queridos hermanos, ¿estamos nosotros jugando con el pecado? Piensa en ti mismo, yo en mí mismo. ¿Estamos jugando? ¿Nos sentimos mal cuando hay pecado? ¿Nos arrepentimos? ¿Pedimos perdón? ¿Cuándo es la última vez que le has dicho al Señor, perdóname? ¿Pedimos perdón? ¿O estamos tratando el pecado como si no pasara nada? Bueno, Dios nos perdona, todo lo perdona, pues peco, pero mañana vuelvo otra vez. ¿Me entiendes? ¿O estamos tratando el pecado como un problema psicológico, como decía Moisés Peinado? Somos expertos ahora en llamar al pecado una enfermedad psicológica. No digo que no haya enfermedades psicológicas, pero a lo mejor el problema que tiene una persona es la rebeldía y no es un problema psicológico. ¿Cómo estamos nosotros tratando el pecado? Es verdad que Dios perdona, pero ¿sabes por qué? Esta pregunta se lo he hecho a muchos que se quieren bautizar. ¿Por qué Dios te perdona del pecado? ¿Por qué? ¿Alguien lo puede decir? ¿Alguien de los que se quiere bautizar? ¿Lo puedes decir? ¿Por qué te perdona? ¿Sabéis cuál es la respuesta que siempre me han dado? No siempre, algunas veces. Porque es bueno. Porque nos ama. Y no es verdad. Dios no nos perdona porque es bueno y nos ama. No es verdad eso. Dios nos perdona porque castigó a su Hijo en nuestro lugar. No hemos entendido el Evangelio si no entendemos eso. La justicia de Dios, el Dios que sí que nos perdona, que nos quiere perdonar, que nos da una oportunidad, nos la da porque, claro que nos ama, pero nos ama y entregó a su Hijo para que su Hijo sufriera el castigo. Que dice Isaías 55:3. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por lo tanto, la conclusión en este punto es que la iglesia, yo, creyente de toda la vida, que me acostumbro a mis defectos y digo, es que soy así, no puedo decir eso. No puedo jugar con el pecado. No puedo jugar a arrepentirme de mentira. Mucha gente se arrepiente, pero no es verdad. Yo tampoco, ¿eh? Cuando es de verdad, se nota. El último punto, ¿qué hora es? 12:05, ¿no? ¿Eso va bien? Vale. Vamos bien, ¿eh? De tiempo.
Es el último punto ya acabo, de verdad. Y es que este modelo, el modelo de Dios en su tratamiento del pecado con el mundo, pero con la Iglesia, que es de donde venimos ahora, este modelo debería de ser el mismo modelo que se aplica en la Iglesia, en las relaciones unos con otros y de padres a hijos. No sé cómo lo veis. O sea, si Dios es así y nos trata así, ¿cómo debemos nosotros tratarnos unos a otros? ¿Sabéis lo que dijo Jesús en Mateo 18, 15 al 17? Dice que cuando alguien peca, lo dice Jesús, cuando alguien peca, tienes que ir a hablar con él. A solas. No tienes que ir a contárselo a nadie, que a veces somos muy rápidos para ir a contar por ahí las cosas. No, hablas con la persona. Y si te oye, dice, has ganado a tu hermano. O sea que, muy bien, has solucionado un problema, le has ayudado. Le has ayudado en una dificultad, en un pecado, ¿no? Pero si no te oye, dice Jesús, hay que buscar testigos a otros que te ayuden en esa exhortación. Y si no oye a los testigos, entonces hay que decírselo a la Iglesia. Y si no oye a la Iglesia, dice Jesús, tenle por gentil y publicano. O sea, trátalo como si no fuera creyente, con lo cual pierde los derechos de creyente en la Iglesia. ¿Veis esto? ¿Os suena duro o qué? ¿Os parece duro? Puede parecer duro, pero es el amor de Jesús por la Iglesia que sabe que el pecado mata. El pecado mata la vida espiritual y genera cantidad de problemas psicológicos, no psicológicos, de injusticia. El pecado es terrible, por eso estamos viendo cómo Dios actúa con el pecado, en el mundo y en la Iglesia. Entonces, ¿yo cómo voy a actuar en la Iglesia? No estoy diciendo que no hay que hacerlo con amor, no estoy diciendo eso, por favor, ¿eh? Pero hoy estamos hablando de disciplina. Si hace falta disciplina en la Iglesia, ¿vamos a disciplinar o no? ¿O ahí no llegamos? Porque Jesús está indicando un camino para solucionar el problema del pecado en la Iglesia. ¿Qué va a hacer la Iglesia si hiciera falta? Vamos a mirar para otro lado, el hermano está pecando, bueno, no pasa nada, es una vez, ya, bueno, no pasa nada, todos pecamos. ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy para decirle a otro? Yo lo pienso esto, ¿eh? Yo lo pienso de verdad. ¿Quién soy yo para decirle a alguien que no sé, que está haciendo alguna cosa mal, que no la haga? ¿Quién soy yo? Pues sí que soy. No es porque sea mejor, pero el Señor nos dice que en este tema nos tenemos que cuidar y vigilar. Y si hace falta la disciplina, llegar. Lo último, ¿qué pasa con los padres y los hijos? ¿Qué tiene que hacer un padre con su hijo en relación al pecado? Dice Efesios 6, hijos, no provoquéis a ir a vuestros... No, al revés. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina no es la palabra disciplina que estamos empleando, es otra palabra, paideia, pedagogía, con lo cual no la podemos aplicar en el concepto que yo estoy diciendo. Lo que sí podemos aplicar es la palabra amonestación. Es decir, padre, que tienes que criar a tu hijo, enseñarle, paideia, pedagogía, enséñale, pero también amonéstale. No solo a un hijo hay que decirle lo que tiene que hacer, bien o mal, hay que amonestarle si no lo hace bien. Amonestarle. Hay que hacerlo con cariño, sin chillar, sin decir tacos, todo lo que tú quieras, pero hay que amonestarle. Pero también hay que disciplinarle. También. Porque ese es el amor. De hecho, hemos estado haciendo el devocional sobre Proverbios. He apuntado Proverbios 3:11, 3:12, 13:24, 19:18 y 23:13, que habla de que los padres que aman han de corregir, y utiliza la palabra castigar también, a sus hijos. Y ¿sabes qué pasa? Lidia Martín, ¿sabes quién es? Hicimos un taller con Lidia Martín en Santa Coloma sobre los límites que le ponemos a nuestros hijos, las normas, tal, ¿no? Y ella dijo, mira, tu hijo
no necesita que le chilles, que esto lo has hecho mal, porque esto lo has hecho mal, porque hay que ver que no sé qué, que tu hermano, que tu padre, que con lo que trabajas. Todo ese discurso que a veces tenemos los padres. Dice, tu hijo no necesita eso. Como mucho se lo dices una vez, mira, tienes que hacer estas tareas en casa, ¿no? Todos los padres aquí presentes tienen tareas para sus hijos, entiendo, en casa. Todos, ¿verdad? Porque los hijos no pueden estar como en un hotel, en una casa. Los hijos en la casa están para trabajar también y colaborar. ¿No? Seguro, ¿eh? Vale. Cada vez más. O sea, si son muy pequeños, pues menos. Pero cuando son más, ya con 12 años ya, al mar le hemos incrementado la tarea doméstica. ¡Oh, qué palo! ¡Oh, tienes que hacerlo! No, mira, ¿sabes qué hay que hacer? Dice Lidia Martín, ¿eh? Dice, ¿sabes cuál es el problema que tenéis los padres hoy? Que no sabéis disciplinar. No lo hacéis. No estáis disciplinando. ¿Y sabes qué pasa? Que son faraones. Crecen hijos faraones que hacen lo que les da la gana, por culpa de unos padres débiles que no son capaces de disciplinar. Y ese es un problema que la sociedad está sufriendo, y si no, mira los botellones. Y que la Iglesia también puede sufrir. No digo que esté sufriendo, pero puede sufrir. Porque resulta que no se sabe obedecer. Porque mi padre y mi madre me gritan, me dicen, es que no has hecho esto. Si le da igual a tu hijo que le cantes una canción. Lo que no le da igual es que le digas, dame el móvil una semana porque no has hecho tus tareas. Eso les duele. Pero hay padres que no se atreven a decirle al hijo, dame el móvil. No, ¿cómo vas a quitar el móvil y mis amigos? Da igual. No hiciste esto, esta es la consecuencia. Cuando no haces una cosa, hay unas consecuencias. Y si los padres no aplicamos unas consecuencias, ¿sabes qué aprende el niño? Que puede hacer lo que le da la gana. Y es lo que hará. Porque como sabe que solo cantarás, chillarás, te enfadarás, pero no vas a hacer nada. ¿Por qué? Porque no entendemos que el amor implica enseñanza, corregir, exhortar con amor y, si hace falta, también disciplinar. En relación al pecado de nuestros hijos, igual. Nuestros hijos pecan y somos responsables de qué hacemos con ese pecado. Así que fíjate, nos hemos ido un poco, ¿no?, de las plagas. Pero no nos hemos ido, nada. Porque lo que estamos contemplando en las plagas es que Dios no pasa de la maldad, no pasa de la maldad, juzga y castiga la maldad. Y eso, si lo aplicamos al mundo, a la Iglesia y a la familia, es todo lo que hemos estado diciendo. Así que espero que el año que viene, cuando me renoven, no me votéis mal. Pero creo que es un mensaje de la Biblia, no es mío. No es mío. Y eso nos tiene que hacer tener respeto, agradecer a Dios su misericordia en Cristo, claro que sí. ¿Cuánto amor ha tenido Dios conmigo? Eso nos tiene que llevar a aceptar la corrección. Muchos de nosotros no aceptamos la corrección. Si nos corrigen, somos súper orgullosos. No hay ninguna humildad. El Moisés le dice al faraón, ¿hasta cuándo vas a humillarte? ¿Hasta cuándo vas a seguir ensoberbecido? Eso. Vamos a acabar aquí. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Sé que es mucha palabra hoy, pero te pedimos, Señor, que esta palabra nos haga pensar en quién eres tú, realmente, en cómo haces tú las cosas, cómo tú tratas con el pecado, cómo has tratado con el pecado, cómo quieres tratar con nosotros. Ayúdanos, Señor, a verte como eres de verdad, realmente, y que nuestras vidas, como dice Hebreos, puedan cada vez participar más de tu santidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.